No es difícil encontrar motivos para volver a Adra, ciudad milenaria no siempre consciente de la riqueza de su patrimonio cultural y de las historias fascinantes que éste encierra, tampoco de las posibilidades que le brinda ese mar al que se asoma a diario. En tiempos de pandemia, donde todo parece oscurecerse, buscamos ejemplos y consejos que arrojen luz. El objetivo no es otro que comprender las posibilidades de emprender que un espacio con tantos recursos ofrece. Es este objetivo pretexto para volver a visitar, redescubriendo y reconociendo los enclaves que hacen de Adra un espacio singular para emprender. Enclaves en los que encontramos ejemplos de las actitudes y aptitudes que son propias de las personas emprendedoras. Ya en Adra, frente a las chimeneas de la antigua azucarera, nos planteamos cuáles son las bases de la iniciativa emprendedora. Cuando planteamos crear una empresa, desarrollar lo que se denomina la iniciativa emprendedora, fundamentalmente tenemos que seguir lo que yo vengo denominando desde hace un tiempo un triángulo mágico, ¿no? Ese triángulo mágico es un triángulo en el que hay que tener en cuenta tres vértices principales, tres factores principales. Uno de ellos es el elemento, otro es la idea, la búsqueda de una idea de negocio, y en tercer lugar lo que sería el perfil emprendedor. Es la azucarera de Adra un ejemplo de la iniciativa emprendedora de las familias abderitanas. En 1909, un grupo de agricultores de Adra, viendo la imposibilidad de vender su cañaduz por el cierre inminente del último ingenio de azúcar, afectados por la situación de monopolio del sector azucarero, deciden crear la azucarera de Adra. Este hito histórico en la historia económica de Adra y de la provincia de Almería es un ejemplo de determinación y de capacidad de asunción de riesgos por parte de las familias abderitanas. La cooperación también es evidente en la creación de una cooperativa con un fondo social de 1 millón de las antiguas pesetas, gracias a la suscripción de participaciones de 100 pesetas por parte de numerosas familias abderitanas. Aquella cooperativa pasa a ser años más tarde una sociedad anónima. La visita a la azucarera es un pretexto para hablar de los antiguos ingenios de Adra que en la actualidad nos ofrecen algún vestigio. El ingenio de los hermanos García Carmona pudiera servirnos para observar las posibilidades de fracaso de la iniciativa emprendedora. La fábrica de azúcar solo operó durante 2 años, siendo evidentes los problemas de gestión. Agustín García Carmona, ingeniero civil de profesión, promueve en el pago del lugar este proyecto. Lo hace con su hermano Manuel, de profesión comerciante. Curiosamente, Agustín García Carmona fue el ingeniero que proyectó la desviación del río Adra. ¿De qué manera pudo influir en este fracaso la ausencia del elemento? Para poder averiguarlo, preguntamos por este vértice fundamental del triángulo de la iniciativa emprendedora. Cuando hablamos del elemento, que es un término que viene utilizándose desde hace aproximadamente unas 2 décadas, en todo lo que tiene que ver con la cultura emprendedora y el fomento de la vocación emprendedora, nos referimos al hecho de desarrollar aquella actividad que nos resulta placentera, con la cual nos sentimos a gusto, que tiene que ver con nuestro proyecto de vida, cuestión también importante, y para la cual nos sentimos preparados y nos sentimos a gusto en su desarrollo, ¿no? En ese sentido, son muchos los casos de cambios de carrera profesional, de gente que trabaja por cuenta ajena y decide desarrollar su trabajo por cuenta propia, o incluso al revés, por el hecho verdaderamente de que se está desarrollando una actividad en algo que no nos resulta agradable, lo cual no nos sentimos desarrollados,
y por lo tanto la primera recomendación que yo haría a pie juntillas, y cada día estoy más convencido, es que si vais a crear una empresa lo creáis en aquella actividad que verdaderamente suponga el desarrollo de una actividad que os guste, ¿no? Y que verdaderamente os resulte, en la que os sintáis cómoda, en la que el tiempo pase, por llamarlo de algún modo, mucho más fácil, ¿no? Eso no quiere decir que la actividad no esté llena de dificultades o que verdaderamente haya momentos en los cuales pueda resultar más agradable o menos agradable. No quiere decir que la actividad no suponga un esfuerzo intelectual, físico, una renuncia a otras cuestiones, pero va a ser mucho más fácil si desarrollamos nuestra actividad teniendo en cuenta que estamos desarrollando una vocación. Otros ingenios fueron los de la Gloria, San Nicolás o el de Nuestra Señora de la Aurora, este último situado en la Alquería, junto al Molino de Peña. Aquella fábrica de azúcar de los hermanos García Carmona se convierte en una fábrica de conservas vegetales, propiedad del industrial Espín. Y más tarde, en la fábrica de conservas de pescado de Santa Isabel. En el Centro de Interpretación de la Pesca encontramos elementos que recuerdan aquella etapa, también en el molino del pago del lugar. Este cambio de explotación de la conservera, que tuvo su base en la nacionalización de esta industria en la Guerra Civil, puede servirnos para observar la importancia de la orientación al cambio dentro del perfil emprendedor. La historia del molino del pago del lugar nos lleva a 3 mujeres emprendedoras. Este molino llega aquí porque el molino construido en la ribera del río Adra se veía anegado continuamente por las avenidas del río. De ese molino era propietaria la empresaria Teresa Ñeco Costa. Ya en este lugar, el molino cobra importancia con 3 cubos y 3 piedras para moler, siendo gestionado por la empresaria Manuela del Trell Ñeco. Por último, ya en el siglo XX, su última molinera fue Dolores Ruiz Guillén. Tanto en el siglo XVIII, XIX y XX, siglos en los que vivieron estas mujeres, eran necesarias actitudes y aptitudes propias de personas emprendedoras. Ese es otro de los vértices del triángulo de la iniciativa emprendedora. En segundo lugar, muy importante y muy relacionado con ese elemento está el saber cuál es nuestro perfil emprendedor. Hay personas que desarrollan actividades empresariales, o sea, que tienen su propia empresa y son empresas que no tienen contacto con el público, porque esa persona no se encuentra cómoda, como yo me gusta decir, no se aguanta ni su propio aliento, ¿no? En el sentido que no le gusta tener contacto con otras personas. En ese sentido existen actividades que pudieran desempeñarse sin necesidad de tener ese contacto directo. Pero hay otras personas, sin embargo, que le encanta la actividad comercial, que le encanta el trato con el público. En ese sentido, pues estamos viendo personas que tienen una fortaleza en todo lo que tiene que ver con la comunicación, con el trato a la clientela. En ese sentido estamos viendo 2 casos contrapuestos muy claros en los que nos encontramos con personas que les gusta un tipo de trabajo u otro tipo de trabajo. Por lo tanto es muy importante autoevaluarnos, ¿no? Saber cuál es nuestro perfil emprendedor. Y para saber nuestro perfil emprendedor lo importante es tener autoconfianza, y algo que la mujer con el tiempo ha ido ganando, pero hay que tener en cuenta que la mujer en muchos casos esa autoconfianza no la ha tenido por el hecho de que su entorno no ha sido propicio, ¿no? Quiero decir, por el hecho de que no siempre ha tenido las mismas oportunidades que hemos tenido los hombres a la hora de emprender. Y son cuestiones en las cuales se ha avanzado, pero en las cuales es necesario un avance todavía. En ese sentido, cuando nos autoevaluemos, tendremos que evaluar tanto actitudes como actitudes, ¿no? Ahí tendríamos orientación al cambio, tendríamos también el hecho de la orientación al logro, de si somos personas con determinación, que cuando decimos hacer algo lo hacemos verdaderamente, si somos personas perseverantes, que seguimos hasta conseguir lo que nos proponemos, si somos personas que tenemos paciencia y llevada al extremo resiliencia, que es una palabra tan de moda ahora con la pandemia. Por otra parte, esas serían actitudes que son muy importantes, pero también hay que tener una serie de actitudes, que es capacidad de organización, de planificación,
por otra parte capacidad también de comunicación, bien, tanto interna como externa, de resolución de conflictos. Y hay dos cuestiones que a mí me parecen fundamentales. El hecho de ser humildes, ¿no? Siempre, saber que cualquier persona en cualquier momento nos puede enseñar cualquier cuestión, eso nos va a permitir siempre superarnos, sea cualquiera nuestra condición o nuestro grado de formación, porque siempre el aprendizaje es un aprendizaje continuo, igual que la experiencia que vamos cobrando con los años. Y por otra parte hay una cuestión muy importante y muy mal mirada en nuestro entorno, que es la tolerancia a la frustración, el hecho de saber que nos puede salir mal. Y si nos sale más, pues muchas veces tendremos que volver a intentarlo, volver y volver a intentarlo. Por lo tanto, la tolerancia a la frustración y la humildad son dos cuestiones que también están muy relacionadas. Una de las actitudes de las personas emprendedoras es la resiliencia, definida como la capacidad que tienen las personas de adaptarse ante una situación adversa. En el refugio antiaéreo excavado bajo la Torre de los Perdigones se puede comprender en toda su extensión esta actitud. Estos refugios se excavan días después del bombardeo de Adra por las tropas franquistas, un día antes de la toma de Málaga, preludio de la tristemente famosa desbanda. En aquellos días de la Guerra Civil, Adra fue testigo de la huida desesperada de las familias malagueñas. Sobre estos refugios se encuentra la Torre de los Perdigones, vestigio de lo que fue la fundición de San Andrés, un hito que hizo de Adra un escenario de la industrialización andaluza. La fundición de San Andrés permitió la producción de plomo. El día de San Andrés de 1832, el empresario riojano afincado en Málaga, Manuel Agustín Heredia, adquiere la fundición, fundada en 1822, modernizándola al incorporar máquinas de vapor y nuevos elementos, siendo el más significativo la Torre de los Perdigones. La Torre de los Perdigones parte de un invento casual del fontanero británico William Watts. Dice la leyenda que tras una noche de borrachera, el fontanero soñó que la catedral de Bristol se incendiaba, cayendo sobre él gotas de fuego. A partir de esa imagen hipnagógica, la que se produce cuando soñamos, construye varios pisos sobre su propia casa, con agujeros en sus plantas y un tanque de agua en la planta inferior. Esta serendipia, que es el nombre que reciben estas invenciones casuales, nos permite comprender la importancia de la creatividad y, sobre todo, el grado de determinación y orientación al logro de este fontanero a quien a finales del siglo XVIII todos tildaron de loco. ¿En qué medida el mar ha sido vital para Adra? El mar siempre ha sido una oportunidad de relación, de conocimiento de otras culturas y de comunicación. En Adra, la relación con el mar ha sido fundamental. Como bien nos indica el historiador Javier Sánchez Real, fenicios y posteriormente romanos vieron en Adra un estuario natural, estuario que se cubre a lo largo de los siglos posteriores por las sucesivas avenidas del río Adra. Esa historia natural encuentra un punto de interés de gran valor en las albuferas, ecosistema que se extiende entre dos mares, el mar Mediterráneo y el mar de plástico de los invernaderos que la envuelven. El Museo de Adra nos ofrece en sus distintas salas una oportunidad para poner en valor esta historia. También el Museo Etnográfico en el Molino del Pago del lugar, espacio que se muestra como extensión del Museo Principal de Adra. Más recientemente,
El Centro de Interpretación de la Pesca amplía las posibilidades relacionadas con el excursionismo, destacando la importancia que la pesca ha tenido históricamente en Adra. Llegamos al puerto pesquero, como lo hiciera a finales de 1959 un investigador sueco, Olof Haslöf. Este investigador llegó a Adra interesado por las formas de construcción de barcos por parte de los calafates o carpinteros de Ribera de Adra, gremio que contaba con un gran prestigio en el mundo de la pesca. Las distintas imágenes tomadas por el investigador sueco nos permiten observar la situación del puerto de Adra, esa obra interminable que supuso un ejercicio de paciencia para el sector pesquero abderitano. A ese puerto llegan a diario los barcos de pesca de Adra, vendiendo sus capturas en su lonja, lugar que sigue ofreciendo una posibilidad de visita que resulta extraordinaria. Resultan evidentes las posibilidades que ofrece la lonja de pescado para el desarrollo de experiencias singulares que giran alrededor del sector pesquero. Otras experiencias nos hablan de la participación de la mujer en la cadena de valor del pescado. Una visita al remozado mercado de abastos de Adra, siempre recomendable, nos permite comprender la importancia de las pescaderas en los diferentes puestos, destacando en esta actividad la importancia de aptitudes como la organización, la planificación y, especialmente, la comunicación. Del mismo modo, este espacio nos lleva a reflexionar sobre las posibilidades de desarrollo que la gastronomía ofrece en Adra. Ya en la arteria principal de Adra, la calle Natalio Rivas, conocida popularmente como La Carrera, frente a lo que fueran las puertas del mar de las murallas de Adra, desvelamos el tercer vértice de este triángulo básico de la iniciativa emprendedora. Y en tercer lugar, saber buscar una idea, ¿no? Lo primero de todo para buscar una idea es que la busquemos nosotros mismos y somos los que vamos a crear la empresa, no que sea la idea que nos han propuesto unos terceros. Es una cuestión fundamental para que la idea, desde mi punto de vista y según mi experiencia, para que la idea verdaderamente tenga éxito. Y para la idea, pues fundamentalmente hay que saber qué recursos tenemos en nuestro entorno, dependiendo de cuál es el tipo de actividad que desarrollemos, y sobre todo muy importante saber mirar a nuestro alrededor. Si vamos a desarrollar una actividad, imaginemos relacionada con el sector pesquero o con el sector náutico, pues vamos a intentar observar qué necesidades tiene el sector pesquero y el sector náutico para poder crear una empresa que pueda dar salida o cubrir ese deseo, esa necesidad que tiene el sector empresarial. Pero muchas veces son las propias instituciones, ¿no? O sea, el propio Ayuntamiento de Adra puede encontrar en personas que existen en Adra la posibilidad de desarrollar ciertos servicios que son necesarios. Por lo tanto, en ese sentido también. Pero fundamentalmente la mayoría de empresas se van dirigidas a lo que se conoce como el mercado de consumo, ¿no? Y el mercado de consumo es un mercado donde vamos a ofrecer servicios, productos a personas como nosotros, que son normalmente nuestros vecinos, nuestras vecinas, ¿no? En ese sentido, ¿cuáles son las mayores tendencias que se están dando a día de hoy que tendríamos que tener en cuenta? Pues fundamentalmente, para mí, y lo vengo diciendo desde hace muchos años, el envejecimiento es posiblemente la tendencia más importante que tengamos. Todas las empresas que se creen relacionadas con el hecho de los deseos cambiantes, muy cambiantes, de las distintas generaciones de personas mayores, pues resulta que posiblemente, si lo hacen bien y si logran cubrir ese deseo, posiblemente sean viables y tengan éxito. Porque verdaderamente las necesidades de las personas mayores son cambiantes con las generaciones, pero es que los deseos
entre las personas de cada generación también son cambiantes. Por ejemplo, hay personas que a lo mejor demandan tener un servicio o una atención, hablando de personas dependientes, también de personas no dependientes, porque parece que siempre que hablamos de las personas mayores estamos hablando de personas dependientes, cuando verdaderamente la mayoría de personas mayores son personas no dependientes. Por lo tanto, es muy importante saber que esas personas tienen unas necesidades de tipo afectivo, tienen unas necesidades desde el punto de vista de su ocio, que es un ocio cada vez más cualificado, hay que tenerlo en cuenta, donde verdaderamente cada vez existen personas, nos encontramos personas con una capacidad económica importante también, de todo hay, lógicamente, y en ese sentido, pues todos los servicios que existan de cara a las personas mayores posiblemente tengan bastantes posibilidades. Tenemos una zona litoral como el caso de Málaga, que es donde se da el mayor, por ejemplo, el mayor porcentaje de cohousing, que sería el hecho de personas que comparten espacios de vida demandando servicios comunitarios de toda Europa, ¿no? Lógicamente por una cuestión, y es una cuestión que es el confort climático que ofrece las temperaturas que se pueden encontrar en un invierno o en un otoño en el Mediterráneo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también hay otra tendencia que tiene que ver con la economía verde, con la economía azul. Cuando hablamos de la economía verde o la economía azul, nos referimos en el caso del mar Mediterráneo, por ejemplo, o del océano, en este caso el mar Mediterráneo, que es el que baña Adra. Nos encontramos con las posibilidades que ofrece el mar, tanto desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver con la bioeconomía, la biotecnología, las posibilidades de sus productos de la pesca, por una parte, o las posibilidades que ofrecen también las algas, las microalgas y una serie de aplicaciones, como desde el punto de vista de los beneficios para la salud que distintas cátedras, como la Cátedra Ocean de la Universidad de Girona, por ejemplo, están planteando que tiene el mar en general, tanto para cualquier tratamiento de una enfermedad como para lo que sería el beneficio para la salud en términos generales. Esa sería una segunda tendencia que a mí particularmente me parece muy importante. También todo lo que tiene que ver con las energías renovables, con las energías limpias, con las posibilidades también de la economía circular. Existen proyectos muy interesantes, por ejemplo, del uso de las redes, de las mallas, de los plásticos y de los distintos efectos navales, por ejemplo, para hacer temas de artesanía o para hacer temas de complementos. Por ejemplo, muy interesante y una idea bastante atractiva y que parece que está funcionando. Por otra parte, nos encontramos también todo lo que tiene que ver con la digitalización. Y cuando hablamos con la digitalización es muy importante tener en cuenta que Adra, por ejemplo, puede ser un lugar donde mucha gente decida tener su lugar de residencia porque su lugar de trabajo no tiene que ver con, no va a impedir que pueda elegir cualquier lugar de residencia. Y eso tiene que ver fundamentalmente con el hecho de la deslocalización. ¿Y qué es la deslocalización? Por el hecho de que una persona que tenga un trabajo que pueda desarrollar de tipo digital pueda desarrollarlo en Adra, a pesar de que su actividad económica principal esté en Francia, esté en Inglaterra, esté en China, esté, por ejemplo, en Madrid o en cualquier lugar, ¿no? En ese sentido, el teletrabajo está ofreciendo una posibilidad y va a generar una serie de necesidades bastante interesantes y también una posibilidad para que creéis vuestra empresa sin tener en cuenta que el mercado está más cerca o más lejos. El mercado está normalmente donde esté vuestra capacidad. Si vuestra capacidad permite que os vean en Canarias, que os vean en el extranjero, da igual que estéis en Adra, a día de hoy sí, da igual que estéis en Adra, que esté en Madrid, que esté en Barcelona o en otro lugar. Otra cuestión es que sea necesario viajar, incluso en ese sentido Adra tiene un atractivo adicional en los últimos años, y es la apertura definitiva de esa T invertida que hacía que la autovía hasta Málaga pues no fuera posible, pero ya el aeropuerto internacional de Málaga está bastante cerca. Y después también todo lo que tiene que ver, como otra posibilidad, todo lo que tiene que ver con el ocio, ¿no? Con el ocio y con una posibilidad de un ocio cada día más cualificado, un ocio que valora cada vez más las posibilidades. Y en ese sentido, Adra no solo es milenaria, sino que Adra posiblemente a día de hoy sea uno de los enclaves con un mayor atractivo para el turismo cultural desde el punto de vista de la provincia de Almería, ¿no? Y en ese sentido eso serían el triángulo, terminando recordándole el triángulo que tendríamos que recorrer y las recomendaciones básicas. Por una parte el elemento, que tendría que ver con intentar hacer aquello que nos gusta, nos satisface,
saber autovalorarnos, saber nuestro autoconcepto, saber para qué somos buenos, para qué fortalezas tenemos, qué debilidades, saber también en qué tenemos que mejorar e intentar y tener el propósito de esa mejora. Por lo tanto, el perfil emprendedor, segundo, y tercero, muy importante, la búsqueda de esa idea. Y llegamos al final de este recorrido por la milenaria Adra. Recorrido de levante a poniente. Y lo hacemos visitando la Torre de Huaynos, hito de la estructura defensiva de la costa del Reino de Granada. Vestigio de un tiempo en el que el mar era amenaza. Mar que ahora se ofrece como oportunidad.